El Señor los bendiga, mis hermanos. Amén. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios. Gloria a Dios. Es un privilegio, una prerrogativa estar en la casa de Dios. Amén. Y debemos de aprovechar cada instante, cada momento en que nosotros podamos tener esa bendición de tener una comunión con Dios. Y estando en la casa de Dios es uno de los mejores momentos para tener comunión con Dios. Gloria sea al Señor. Así es que vamos a buscar en nuestras Biblias un texto base que tenemos ahí para nuestro estudio. Tenemos en desarrollo segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Vamos a estar ahí dando este texto como base que tenemos para poder ampliarnos. Sí, segunda carta de Tesalonicenses, el apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2 y su versículo 13 y 14. Segunda carta de Tesalonicenses. Cuando lo encuentre me lo confirman con amén. ¿Lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer la palabra de Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, dice la palabra del Señor: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es palabra de Dios. Señor Jesús, en esta hora me consagro, Señor, para poder entregar el mensaje de su palabra. Que sea, Señor, su palabra la que pueda traer, Señor, esa bendición para cada vida. En esta hora también, Señor, reprendo toda obra de las tinieblas en contra de esta bendición, de este mensaje. Reprendo todo espíritu de tentación, reprendo todo espíritu de opresión, reprendo todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Para aquel que va a escuchar este mensaje, reprendo todo espíritu de pereza, sueño espiritual, lo expulso fuera, reprendo en el nombre de Jesús toda equivocación, todo error, desato liberación, desato restauración, que haya libertad al cautivo, restauración al caído, salvación al perdido. En el nombre de Jesús reprendo todo ritual del sacerdote satánico, toda obra, todo ritual, todo conjuro, todo trabajo del sacerdote satánico es destruido en el nombre de Jesús. Desato la liberación, desato la restauración, desato la salud para cada vida. En el nombre de Jesús oro en acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse si es tan amable. Vamos a estar meditando brevemente. Bueno, brevemente venimos predicando de manera muy profunda, amplia. Es una forma de decir, ¿verdad? Así, una forma, como se dice, jovial de hablar. Gloria a Dios. Tema: aplicación de los medios divinos para salvación completa. ¿Cuántos están salvos aquí? Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ya hay aplicación de los medios divinos. Pero estamos en un tema muy relevante que forma parte de la soteriología, según la teología sistemática. Fíjense bien, soteriología es la doctrina de la salvación. Aleluya. O el estudio de la salvación. Y aquí nosotros estamos estudiando la salvación, aunque abarcamos otras áreas, obviamente, de la rama de la teología sistemática. Se dice sistemática porque están organizadas las doctrinas. Gloria a Dios. Por ejemplo, está la teología propia, es las doctrinas o el estudio de Dios Padre. Está la cristología, que es la doctrina de Cristo, neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Muy bien, entonces esa es una forma en que los eruditos han organizado las doctrinas. Sin embargo, a nosotros nos atañe la que es más importante, que salvación. Yes. Y la doctrina de la santificación es central y esencial en la doctrina de la salvación. Gloria a Dios. Si se enseña conforme a la revelación bíblica. Si no se enseña conforme a la revelación bíblica, entonces ahí no hay bendición. Aleluya. Entonces nosotros estamos estudiando conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cristo. Gloria sea al Señor. Muy bien, mis hermanos. La palabra del Señor nos enseña que Dios tiene una manera de relacionarse con el ser humano. Y los eruditos siempre ellos estudian en profundidad porque dicen: yo quiero saber la verdad. Hay un libro muy bueno, espléndido, que habla acerca de la soteriología, pero
cuestiones o preguntas de los eruditos, de los teólogos. Y dice él de que se preguntaba por mucho tiempo cuestiones que son válidas y que son comunes en el cristiano. ¿Cómo es que es la manera de Dios de relacionarse con el ser humano? Y cómo es que también se obtiene la salvación. Es algo muy crucial. Y él en ese tratado llamado The Quest for Truth, que en español es la búsqueda de la verdad, se llama Leroy Forlans. Este erudito, él explica que hay dos modelos que se explican en teología, y esos dos modelos, depende del modelo que se enseñe, así también el creyente va a vivir. Él dice de que hay un modelo de causa y efecto, y ese enseña la predestinación incondicional o la elección incondicional, que en última instancia viene a ser la salvación sin condiciones. Que Dios lo decidió todo, Dios lo organizó todo, y a Dios fortuitamente va, según esa doctrina, va tanto a salvar a unos y tanto a condenar a otros. Eso es lo que enseña. Pero también dice que está el otro modelo, que es el modelo de influencia y respuesta, y ese se conforma a la salvación condicional o la elección condicional de Dios, porque es el que se ajusta muy, pero muy perfectamente a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y eso está comprobado por los eruditos. Entonces dice él que están esos dos modelos: el modelo de causa y efecto, que enseña la elección incondicional, y el modelo de influencia, respuesta, que enseña la elección condicional. Y él llega a la conclusión que el que está ajustado conforme a la verdad es el modelo de influencia y respuesta. Por cierto, se llama The Quest for Truth en inglés. Por ahí hay que conseguirse esos libros, son buenos. En español, La búsqueda de la verdad. Leroy Forlans se llama el erudito, muy bien. Y hay muchos otros que han enseñado también acerca de la doctrina. Recuerdo yo que una vez andaba buscando una Biblia una librería cristiana, y está inundado de literatura de todo un poco, pero entre ellas hallé una joya, podría decir yo, de un libro que se llama Escogidos en Cristo, y está en español, de José Martínez y de Ernesto Trenchard, dos eruditos arminianos, que presentan de manera muy lúcida y muy profunda las grandes doctrinas de la salvación, y la presenta desde un punto de vista muy profundo, sin alterar y adulterar. Y hoy llegan a la conclusión de que tiempos antiguos, de tiempos subapostólicos, pasando por la era de los padres de la iglesia, entre comillas, padres, los que defendieron la doctrina después de los apóstoles, a llegar a la reforma, etcétera, y hasta nuestro tiempo, ¿qué cosas se enseñan? Porque hay muchas doctrinas ahí. Aleluya. Entonces él enseña de que ahí, por primera vez, vio los decretos que Jacobo Arminio organizó conforme a la verdad de la palabra de Dios. Y él dice, no sé, aquí tenemos prácticamente para romper el daño que ha causado el calvinismo en su doctrina pétrea de la doble predestinación incondicional. Entonces, donde a Dios no se ve como un ser arbitrario que impone como un dictador, sino que se ve como un Dios de amor, un Dios de misericordia, y que tiene esa bendición de aún dispensar medios, no solo medios, sino a su propio Hijo para salvar a la humanidad. Pero el detalle está en que en ese plan de salvación Dios lo condicionó a la respuesta del hombre. Aunque Dios, Él ama a toda la humanidad y quiere salvarlos a todos, sin embargo, no todos se salvan. ¿Por qué no todos se salvan? Porque no todos quieren salvarse. Porque ahora hay oportunidad, pero las personas no le responden, resisten la gracia de Dios, porque Dios les dio ese don del albedrío libre. El albedrío libre es un don de Dios para que el hombre pues logre afianzar su salvación. Bueno, hay muchos libros. Por ahí está una gran teología cristiana también, de uno que citaba la otra vez, bueno, rectificando el nombre, se llama
Henry Orton Wiley, así se llama, tiene 3 volúmenes de teología y explica muy bien. Y él es un erudito arminiano, como le llaman. Porque la línea de los verdaderos reformadores viene de Martín Lutero, Felipe Melanchthon, Jacobo Arminio y Juan Wesley. Y de ahí viene la iglesia cristiana evangélica, la verdadera sana doctrina, o sea, donde se han salvado millones. Dicen en estadísticas que la influencia de John Wesley, el movimiento wesleyano ya al siglo XVIII, tiene como un impacto de 10 millones de personas y miles de iglesias alrededor del mundo, entre ellas las iglesias pentecostales, las iglesias de santidad, etc. Entonces, porque Dios usó a esos hombres para rectificar la doctrina donde la doctrina estaba errónea y estaba dañando al propio pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, es importante. Bueno, hay muchos eruditos por ahí que se puede mencionar. Otro erudito que habla acerca de estas cuestiones es Robert Paisirilli, es el que enseña el arminianismo reformado, empezando de aquella doctrina que logró por medio del Espíritu Santo rectificar Jacobo Arminio en medio de sus grandes debates y disputas públicas. Por ahí, por cierto, hay una que así se llama, los declaraciones de sentimiento y disputas públicas. Por ahí también está los escritos de Jacobo Arminio, que Dios usó para rectificar una doctrina que el enemigo siempre ha atacado. Fíjese bien, si usted está enseñando la doctrina, 100% seguro que va a recibir ataques del enemigo. Pero si no lo está enseñando, ahí va a andar, como se dice, como Juan y como no sé quién más, bien campantes y bien tranquilos y que no pasa nada de para nada. Pero si está enseñando la sana doctrina como le enseñaron los apóstoles, va a tener persecución, y el mismo Señor lo dijo, que seréis perseguidos por mi causa. Y esa es una evidencia. Entonces, mis hermanos, hay mucha literatura para ilustrarse de cómo es que Dios obra en las vidas de las personas. Por esa razón es que nosotros pues hemos tomado ese modelo de influencia libre, respuesta libre, porque eso está enseñado en la Biblia. Cuando dan gloria a Dios, donde Dios es un Dios de amor, un Dios que tiene misericordia y tiene una bendición de la gracia, y Él dispensa su gracia, y esa gracia está disponible en este tiempo y por muchos otros años a toda la humanidad. Solo que el detalle está en que Dios mismo, en su plan de salvación, la condicionó a que el hombre y la mujer dé respuesta al momento en que Él se la está ofreciendo. Entonces, mis hermanos, estamos en esa bendición. Bueno, hay muchas cosas, pero le digo, en esa librería ahí leyó eso, y eso fue como pues ahí está ahí, por ahí tengo el librito todavía ahí, sirve para ilustrar ahí, como para dar anotaciones, puntos ahí importantes que tenemos que tener en cuenta. Porque con ese modelo, influencia libre, respuesta libre, los Wesley allá por el siglo XVIII, entre otros predicadores grandes que Dios levantó, ¿verdad?, han ganado millones de almas en todo el mundo, sin prejuicios, sin complejos y sin contradecir la revelación bíblica, conforme al Espíritu Santo le guiaba que... Entonces, hermanos, estamos bendecidos, gloria a Dios. Bueno, hay mucha literatura buena, pero hay que saberla escoger, porque también así como hay literatura de la buena, o sea, teología, también abundan sin número de Biblias y atlas por ahí, que verdad, tengan cuidado, hermano. Aleluya. Entonces estamos bien bendecidos, gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, mis amados hermanos, el tema de hoy es, repita después de mí, aplicación de los medios divinos para la santificación completa. Son pocos, muy pocos, escasos, quizás una reliquia de los predicadores que están predicando este mensaje. Aleluya. Y que están haciendo obedientes al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y al Padre Yahvé. Gloria a Dios. Porque en este tiempo el Señor Jesucristo ha llamado a todos sus predicadores, escuchen, a todos sus predicadores que son verdaderos siervos y siervas, incluidas las mujeres también, a predicar sobre la santidad y sobre su venida. Y claro, hay también las doctrinas en paralelo para poder apoyar
Entonces, no es tiempo de distraerse en tanta cosa, no es tiempo de enfocarse en tanta cosa, que por esas razones que se han enfriado muchos, por esas razones que han caído muchos en apostasía. Y aquí estoy despertando también una doctrina que, por cierto, muchos hermanos incluso ya la tienen en la cabeza. Y aquí se la estamos sacando de la cabeza. Que el hombre no puede ser perfecto en esta vida, sino que hasta que esté allá. Pero el plan de salvación es restaurar la perfección espiritual que Dios le dio al hombre cuando lo creó, por sus gracias, por sus medios divinos. Ese es el propósito del Señor Jesucristo. Porque si no llega a restaurarse esa imagen que Dios dio, como mínimo, dijo el Señor Jesús, al 30%, no llega al cielo. No llega. Y es porque Dios tiene esta bendición, que la salvación es condicional. Porque algunos dicen, el amor de Dios es incondicional, hermano, porque ama todo. No, no ha leído la Biblia bien. Dice, al Señor tu Dios Yahvé adorarás y a Él solo servirás. ¿O no dice así? ¿Qué es eso? Es condición. Escucha, oh Israel, oye, oh Yahvé, Yahvé uno es, Jehová uno es, y al Señor Jehová o al Señor Yahvé tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice, al Señor tu Dios adorarás, y también dice, amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, en otras palabras, con todo tu ser. Es de condición. Entonces Dios espera una respuesta recíproca del amor, pero no lo puede hacer el hombre si no se ha arrepentido de sus pecados, si no cree en Jesucristo y si no obedece el llamado de Dios, que le ha hecho por medio de la activación que Dios dio de su libertad por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vámonos ahí a algo bien espléndido que estamos ahí estudiando. Vamos a ver ahí. Punto número 1, la influencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos sienten la presencia del Espíritu Santo aquí y ahora? Muy bien, gloria sea al Señor. Estamos acá. Estamos en el texto, ¿va? De base. Amén. Así es. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Gloria a Dios. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora quiero que vayamos a otro texto en paralelo, Juan 14, 16, 17. La influencia del Espíritu Santo. Ahora estamos aquí. La influencia del Espíritu Santo. Juan 14, 16 y 17. ¿Qué dice allí? Sí, dice algo importante ahí. Juan 14, 16, 17. El Evangelio según el apóstol Juan. Capítulo 14, versículo 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios, qué bendición. Ahí está dando una declaración del Señor Cristo de la promesa del Espíritu Santo para su pueblo. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dice otro porque Él era el consolador en ese momento, para que esté con vosotros para siempre. Dice en el 17, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? El que ha aceptado al Señor Jesucristo por medio de la fe en el Señor Jesucristo, por medio del arrepentimiento y la obediencia. Ahí va incluido, cuando el hombre se arrepiente del pecado y cree, ahí está obedeciendo el llamado de Dios. Y esto es que el hombre, la mujer lo tiene que hacer. Entonces, este es el que tiene el Espíritu Santo. Luego, y después de eso, entonces, persevera en fe, en obediencia. Y otras cosas más que nosotros estamos aquí, la santificación, procura la santificación. Muy bien, ¿estamos ahí, mis hermanos? Bien, entonces el texto que habíamos tomado dice, para notar esto aquí del Espíritu Santo,
Me gustaba bien una notación ahí que hay de Jacobo Arminio, que este erudito que Dios usó en el siglo XVII para rectificar la doctrina verdadera de la salvación, liberarla de aquellos decretos metafísicos, irresistibles, incondicionales, horribles, ¿verdad? Que han aterrado hasta los mismos teólogos. Hay teólogos que él dice eso, pero aún él no está seguro de su salvación. Aún él batalla con esa doctrina de que si está electo o reprobado. Está probado porque en el tiempo de Jacobo Arminio había un puritano llamado William. Según se dice, tenía tantas dudas de la salvación, William Perkins se llama, que ni siquiera tomaba la Santa Cena porque no se consideraba digno o seguro de que era el elegido. Y los puritanos son los que mejor han enseñado la doctrina de la santificación en esa rama de la teología calvinista. Por ejemplo, hay un mensaje que está bonito para escucharlo. Tiene una parte muy buena, muy aplicativa, de un erudito, un predicador teólogo también llamado John Owen, de la perseverancia de los santos. Y él enseña de que la perseverancia de los santos es consistente con todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados y que progresa por el poder del Espíritu Santo, produciendo el fruto del Espíritu. Y él enseña que allí, en esa bendición, es como el creyente se mantiene así, en la bendición de la salvación. Los puritanos son los que mejor han enseñado en esa rama, pues, de los que yo he podido escuchar, porque ellos no hacen énfasis en la depravación moral o la corrupción moral, la depravación total que la mayoría de calvinistas en este tiempo y en otros tiempos no, sino que lo que hace es enfatizar la obra de Dios y la cooperación responsable del cristiano, que está allí mientras esté en la bendición de la santificación por el poder del Espíritu Santo. Dice Jacobo Arminio en uno de sus escritos, dice que todo lo que nosotros podamos tener de conocimiento, de sabiduría y de santidad, se lo debemos a que el Espíritu Santo lo ha engendrado en nosotros. ¿Qué les parece? Y él da citas porque a él se llama Espíritu y ya le habla ahí de inteligencia, de sabiduría, etcétera, Espíritu de santidad, etcétera. Entonces, él enseñaba la doctrina verdadera. Aleluya. Y por eso es que él se salvó y muchos que él ha influenciado con esa doctrina están seguros y se han salvado, porque es la doctrina verdadera. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, mis amados hermanos, estamos en una bendición grande, porque nosotros estamos agarrados completamente y abrazados de la gracia de Dios. ¿Cuántos abrazan la gracia de Dios? Hemos abrazado la gracia de Dios, del Señor Jesucristo, y por eso estamos bendecidos con una salvación tan grande. Entonces, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Ustedes amados por el Señor. Fíjense que hay hasta aquel que es infame, aquel que es inicuo, aquel que los teólogos le llaman que es un depravado total. Bueno, hasta ese depraved, eso quiere decir depravado, Dios lo ama, pero no lo va a llevar al cielo si no obedece el llamado que le hace aquí y ahora de arrepentirse de sus pecados, de poner su confianza en Él y de serle fiel hasta la muerte, perseverando en una actitud de fe, de obediencia, procurando la santificación para el crecer espiritual. No lo va a salvar de ninguna manera, porque es condicional, repito. Así es. Dice el apóstol Juan en una de sus cartas, el amado, que escribe más el que escribe más del amor de Dios es el apóstol Juan, ¿sí o no? Y allí ese versículo, dicen los eruditos, es el corazón del Evangelio, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Otra traducción, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fíjese bien, dice él, nosotros le amamos a Él, hablando de Dios, porque Él nos amó primero. Él nos amó, nos conoció, nos buscó y cuando dimos respuesta nos rescató. Eso lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Gloria sea al Señor. Entonces, estamos aquí, hermanos o hermanas. Dice de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo es que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Por presciencia. ¿Qué es eso? Conocimiento previo. Dios tiene presciencia, que es conocimiento completo y acabado de todo lo que existe y todo lo que podría existir. Y en base a ese conocimiento, Él hizo el plan
para todo lo que iba a ocurrir en el tiempo y el espacio, sea para lo bueno, sea para lo malo. Y por eso es que incluso se habla del Señor Jesucristo, que Él fue incluso elegido desde antes de la fundación del mundo para ser el Salvador de Dios para la humanidad. Pero es en eso, que Él también le puso ahí a ese plan condiciones para que el hombre se salve. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Estamos bendecidos, gloria sea al Señor. Entonces, por presencia, así lo dice la palabra de Dios. Y eso lo enseña muy bien. Lo enseña el apóstol Pablo. Lo enseña Lucas. Lucas escribió Hechos. Lo enseña el apóstol Pedro también. Escogidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El apóstol Pablo dice también en una de sus cartas: a los que antes conoció, también los predestinó. Antes es el conocimiento, después es el plan. A los que antes conoció, los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. ¡Aleluya! Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el plan de la salvación de Dios incluye que el hombre sea modelado a la imagen de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra para entrar al cielo. ¿Cuántos han entendido esa doctrina? Y es de la doctrina bíblica que no quieren predicar, porque por eso es que hablan de incondicional. Dios te amó incondicionalmente, que no se qué. Por eso tengo esa objeción frente a los predicadores que predican incondicional. Estoy de acuerdo que el amor de Dios, y así lo enseña, es grande, es inmensurable. Aquella alabanza: amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor. ¿Se recuerda usted? Está ahí en los seminarios, cantaban los seres de Cristo, ¿cierto? Es inmensurable, es grandísimo, inmenso, es perfecto, sí, pero el detalle es que es condicional. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, por eso es que el Señor creó al hombre con albedrío libre, para que el hombre por voluntad propia lo ame. O sea, no así forzadamente. Por eso Él no se complace en la obediencia forzada, no se complace en una fe fingida, un arrepentimiento fingido, que sea auténtico todo. Aquí estoy, Señor, aquí, y rendido completamente ante ti. Esa es la doctrina verdadera, gloria a Dios. Muy bien, estamos aquí, hermanos, mediante la santificación por el Espíritu. Aquí está el Espíritu Santo santificándonos. Cuando nosotros nos dejamos influenciar por Él, en nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, estamos siendo santificados. Y la fe en la verdad. Solo voy a dar un ejemplo así, solo un poquito. Cuando el hermano que está preparando el mensaje, o está haciendo el estudio, o está preparando el atlas, pues ahí el volumen de la teología sistemática, ha orado, ha ayunado, ha adorado a Dios, está bien perfecto para que el Espíritu Santo lo inspire. Se siente inspirado. Y no es que sea un gran poeta, sino que un gran escritor. Los apóstoles no eran tan ilustres, algunos, no todos, ¿verdad? El apóstol Pablo sí era educado, Lucas también. Pero hay otros que aprendieron por el Espíritu Santo, como Juan, por ejemplo. Juan era un pescador, o sea, un artesano, ¿verdad? Pedro igual, que hablar de Pedro. Pero Pedro, fíjense, que era versado y ilustre, porque el Espíritu Santo, cuando usted ora y ayuna, está más bueno o más preparado para recibir revelación del Espíritu Santo. Ahí se inspira. Escribí esto, pero bien detallado y bien formulado. ¿Está entendiendo el hermano de la hermana cómo está? A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, en la Biblia el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Santidad. ¿Por qué razón? Porque Él es el que nos santifica. Él es el que aplica la salvación cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesucristo. Y luego Él, por medio de su influencia, nos sigue purificando, nos sigue formando esa imagen que perdió Adán en su caída. Pero el Señor sigue trabajando para formar esa imagen. Cuando dan gloria a Dios, es la presencia divina que capacita al creyente para ser apartado del pecado y vivir una vida transformada. O sea, una vida arruinada, desgraciada, como se dice en el lenguaje del pueblo, el Señor la transforma, convierte en un instrumento de sombra, un instrumento de honra para glorificarlo a Él.
alineándose con la voluntad de Dios, renovando su mente, afectos y voluntad y empoderándolo para obras buenas. Voy a otro punto de que la mayoría de eruditos no quiere entender. Cuando usted ya ha sido transformado, ya ha sido bendecido con la santificación, las buenas obras cuentan para Dios y ya no son obras muertas o no son trapos de inmundicia, como dice ¿cómo se llama? El profeta Isaías en particular, sino que son obras que glorifican a Dios, pero es una expresión natural de amor y gratitud a Dios. Gloria a Dios. Todas las buenas obras que nacen de un corazón agradecido, de un corazón amable y amoroso, son buenas delante de Dios. Cuentan hasta con recompensas grandes en el reino de los cielos. En parte aquí, pero lo más grande está en el cielo. Por lo tanto, las buenas obras son correctas, ¿sí? Y así lo dice el apóstol Santiago, el apóstol también. Santiago era pastor, pero también se le llama apóstol por ahí. El apóstol Pablo dice: fuimos, dice él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que viviésemos en ellas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviesen en ellas. Ahí está el plan de Dios. Cuando ya está salvado, ya está bendecido, el hombre puede estar con obras y esas obras sí agradan a Dios y glorifican. Incluso el Señor las recompensa, empezando desde aquí, pero allá van a ser lo más grande. Gloria a Dios. Un proceso de santificación continuo que nos une más a la imagen de Cristo y refleja la santidad de Dios mismo. Aleluya. Y que esa es la bendición. Para tener una verdadera comunión, relación con Dios, tenemos que reflejar la imagen de Dios, que en alguna manera fue afectada, pero no fue anulada. Fue un tema que abordamos la vez anterior. ¿Se recuerda usted? Vámonos a Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 9 dice algo muy, pero muy importante para el cristiano y la cristiana. Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 9. Punto número 2, la respuesta del creyente en el mensaje de hoy. ¿Lo encontró? Amén. Punto 1, la influencia del Espíritu Santo. Punto 2, la respuesta del creyente. ¿Qué dice ahí en Romanos 5 del 7 al 9? ¿Qué dice ahí? Hebreos capítulo 5. ¿Qué dice ahí? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El 9. Sí, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Muchas gracias. Ahí está. Ya es bien contundente. Se lo voy a leer como lo tengo en esta versión. Y Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su piedad. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, en esta traducción dice, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Dónde quedó la teología de los tulipanes, de los calvinistas? Tirada para el suelo, desbaratada. Para todos los que le obedecen. ¿Cuánto da gloria a Dios? Tenemos que desbaratar las doctrinas que sirven de piedra de tropiezo. Escucha los mensajes de G.A. con el poder y la influencia del Espíritu Santo, gran unción. Y él desbarató esa doctrina del tulipán con la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y dejó sembradas y plantadas en miles de iglesias. Todavía hay pastores que tienen doctrina de él y se mantienen en la sana doctrina. Todavía hay poquitos, pero hay, ¿verdad? Muy bien, entonces vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Fe, arrepentimiento, obediencia son condiciones estrictas para la salvación de cada ser humano.
Puesto que la obediencia, esto es, escuchar atentamente a Dios y actuar en consecuencia, ya sea al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo o a la palabra de Dios, es una condición estricta para nuestra eterna salvación. Aleluya. En consecuencia, la obediencia es la respuesta o reacción del creyente a la gracia santificadora del Espíritu Santo para crecer espiritualmente a fin de reflejar la imagen de Cristo en su vida diaria. Se refleja la imagen de Cristo en the shows, en la iglesia, en your job, en su trabajo, anywhere, en cualquier lugar, no en la sociedad, en toda relación. Esa es la bendición, mi hermano. Entonces, en consecuencia, la obediencia es la respuesta o reacción del creyente a la gracia santificadora del Espíritu Santo para crecer espiritualmente a fin de reflejar la imagen de Cristo en su vida. Ahí hemos llegado a esta bendición de que ¿qué es la imagen de Dios? Bueno, en el griego, en el hebreo, las palabras para imagen son, en el hebreo es selem y en el griego es eikon, la que se traduce como imagen en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Significa figura, representación, modelo. También significa manifestación, así en forma estricta. Pero dice un erudito que es arminiano wesleyano, por cierto ya murió, está en la presencia del Señor, gloria a Dios, se llama Henry Orton Wiley, estoy corrigiendo el nombre por haber solo el apellido lo di bien, muy bien, pero ahora estoy corrigiendo. Es válido, ¿cierto? Perfección en santidad, no perfección en conocimiento. Estamos hablando no perfección en conocimiento, sino perfección en santidad. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces, pero es válido. Según Henry Orton Wiley, son dos aspectos de la imagen que Dios dio a su creación humana, al primer hombre, Adán. Fíjese bien, el primer aspecto es la imagen natural o esencial de Dios, que en otras palabras es la espiritualidad o capacidad para sentir a Dios y tener comunión con Él. ¿Cuántos sienten a Dios y tienen comunión con Dios? Bueno, usted ya está restaurada esa imagen natural de Dios. El que no lo puede es tener eso todavía porque él no ha sido libertado, no ha sido restaurada su, ¿verdad? Todavía la imagen de él necesita ser restaurada. Es aquel que todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo. O aquel que todavía ya lo aceptó, pero también no quiere perfeccionar la imagen de Dios. Número 2, la imagen moral o incidental de Dios. Es la moralidad o capacidad para elegir y realizar lo que es moralmente bueno, justo y santo. ¿Cómo lo podemos hacer eso? El fruto del Espíritu, hermano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Tengo eso yo en mi vida, ya la hice. Tengo la imagen natural de Dios y la imagen moral de Dios, como fue creado allá Adán. Génesis 1, 26, 27 ya habla. Donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó, imagen. Ese bien, qué lindo. La imagen natural o esencial de Dios es la espiritualidad o capacidad para sentir a Dios y tener comunión con Él. Estoy hablando aquí que es un extracto de lo que Él dice, ahí despliega gran poco de cosas, porque los eruditos son buenos para eso, para escribir. Ya inspirados por el Espíritu Santo, pues escribir hasta de máquina. Bueno, entonces, pero en esencia eso es lo que él está diciendo, de eso, del aspecto natural. Pero la imagen moral o incidental de Dios en el hombre es la moralidad o capacidad para elegir y realizar lo que es moralmente bueno, justo y santo. Y eso está en la Biblia, hermano. Entonces, el propósito de la santificación, ¿cuál es? Es restituir o restaurar la semejanza o la imagen natural y moral de Dios que fue dañada en cierta medida en la caída adámica, pero que no fue erradicada. Eso es teología. Esa es doctrina bíblica. Esa es sana doctrina y en esta se han basado los grandes predicadores en los grandes avivamientos, confiando que el Espíritu Santo los está respaldando, confiando que el Señor Cristo los está respaldando y de hecho así ha sido. Y se han habido vidas restauradas, en especial en los grandes avivamientos que han habido en la historia. Han habido vidas que han sido libertadas, restauradas, gloria a Dios. Entonces, aquel que andaba living la vida loca, que cuando el predicador predicaba con el fin viene, el fin se acerca con todo el predicador, ¿no se ha fijado así?
El predicador allá, el fin se acerca, el fin se viene. Y allá, oh, right, dice, oh, es correcto el preacher. El fin de semana se acerca, dice ella. Imagínate, bien tergiversado. Pero el predicador, el preacher, está diciendo el fin del mundo se acerca. Y también el fin de su vida, pero él dice, el fin de semana se acerca. Entonces, bien tergiversado. Porque todavía esa imagen de Dios, todavía en él no ha sido restaurada. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros en esta de la santificación, nosotros estamos bendecidos porque ya tenemos este reflejo. Lo único que dice la palabra del Señor, que hay que perfeccionar. Y perfeccionar implica mejorar. Y por eso están allí los predicadores. Ahí está el teacher, el maestro. Ahí está el pastor, el pastor. Está el profe, el profeta, el evangelista. Bueno, están ahí para apoyar, para restaurar, para apoyar a la membresía. Y procurando también él meterse en esa bendición. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, mis hermanos, estamos bendecidos porque la perfección que Dios quiere es aquí en la tierra antes de llegar al cielo. Y esa perfección no es otra cosa que la santificación. Los teólogos que atacan contra esta doctrina son los teólogos calvinistas, porque ellos solo enfatizan depravación total, corrupción total, y están predicando su iglesia. Y esa doctrina, según los predicadores buenos, los evangelistas, le han aplicado la depravación total al que hasta allá, para hacerlo entender que así como vive está cabalito para caer al infierno, que necesita arrepentirse de sus pecados, poner la mirada en Jesucristo y olvidarse de sus locuras y así ser salvo. Pero no se le va a estar enfatizando la corrupción, la imperfección moral a los hermanos, porque entonces los hermanos viven la vida loca, digo ya. No, hermano, eso no se hace, eso es pecado, es torcer la Biblia. Hay muchos predicadores que están en el infierno por no predicar esta doctrina, ni vivirla, porque una cosa es predicar y otra vivir. Pero si esta doctrina se enseña, se cree y se predica y se practica, ahí está la garantía. El predicador está salvo. También allá el oyente que obedece, el auditorio, aunque no sea una muchedumbre, pero cuando menos, ¿verdad? Allí un pequeño rebaño, en principio, pero después puede explotar en un grande. Sí, porque en los grandes hallamientos solo han habido unos cuantos, unos poquitos, pero ese poquito cuando ha explotado el hallamiento, sí ha agrandado. Entonces, hermano, así es la bendición. Si no se predica esta doctrina de la santificación en la iglesia nunca va a agradar a Dios y nunca va a ser salva de verdad. Porque aunque en principio, fíjese bien, escuche bien, en principio, cuando el hombre acepta al Señor Cristo, ¿qué pasa? Los pecados pasados fueron borrados y ahí empieza lo que es la regeneración. Pero ese proceso de regeneración, para que se mantenga y para que se logre esa perfección de la imagen de Cristo en la vida, necesita cooperación con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y por eso están los medios de gracia, la palabra de Dios. Por eso están los predicadores que reciben la palabra de Dios, para entregar una palabra verdadera, revelada, bien inspirada, y no ser piedra de tropiezo para nadie. Entonces hay predicador que es fuerte para predicar entonces la doctrina y confronta contra el pecado, pero es el Espíritu Santo el que está allí, hermano. Porque Él quiere que los hermanos y hermanas entiendan que hay que alejarse del pecado, porque el pecado ha dañado a toda la humanidad. Se dañó a nuestros padres que cayeron allá, bueno, cómo no al resto. Pero por esa razón es de que esta doctrina es central y es esencial enseñarla y predicarla en la iglesia. Por lo tanto, mis amados hermanos, estamos en buen tiempo, en un buen momento. Las sectas avanzan, las falacias avanzan, los eruditos que no están bien en la doctrina, ellos se engañan a sí mismos y cuando mueren de nada sirve todo aquello que dijo Salomón, el puño de libros, atlas, ¿cómo se llama ahí? Biblia de estudio, comentario bíblico, teología sistemática, nada. ¿Por qué? Porque no enseñó lo esencial de la vida cristiana. Entonces estamos bendecidos porque nos ha llegado la bendición de la gracia de Dios en nuestra vida y estamos en la verdadera influencia del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, estamos en esta bendición. En esta bendición seguimos porque el tiempo se termina. El tiempo se termina del hombre y de la mujer.
y de toda la humanidad va a llegar un momento en que todos se van a sentir tan apretados de que no les va a tocar otra que arrepentirse del que todavía esté vivo y creer en el Señor Cristo. Cuando un mensajero así como los de ahora está, que dale, voy a ver que me dice que soy salvo sin condiciones, ahí le queda un puño de veces y es perdiendo el tiempo, ¿está? Es mejor agarrarle a aquel que está con todo, aléjate de la depravación total, escapa del infierno. Entonces es mejor escuchar a un predicador de esos, porque ese es un predicador que lo va a edificar a uno, hermano. Entonces no está condenando a las almas, está advirtiendo, atalayando, porque algunos dicen, no, es que el hombre y la mujer se condenan por sus propios hechos, sus propias obras. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria sea al Señor. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Que el Señor bendiga a las hermanas. Por el momento, vamos a darle continuidad en otra oportunidad. ¿No puede cerrar ahí? Por favor, hermano. Continuar en otro momento. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios.